Buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos a nuestra inmersión profunda en la vida, el legado y el encanto memorable de la mujer detrás del mundialmente famoso nombre Marilyn Monroe. Con cada respiración que daba, con cada paso que daba en el gran escenario de atención pública de la vida, Marilyn se hizo un hueco bastante distinto de cualquier otra figura en los anales de la cultura popular. Nacida como Norma Jeanne Mortenson el 1 de junio de 1926, estaba destinada a escalar las asombrosas alturas de la fama como un faro radiante del sueño americano. Sin embargo, el viaje de Norma Jeanne, la niña perdida y confundida, a Marilyn Monroe, la sensación mundial en la que se convirtió, fue un camino pintado tanto en tonos dorados de euforia como en oscuros tonos de desolación. Como actriz y modelo ampliamente reconocida, Marilyn cultivó una innegable personalidad de encanto y encanto. Engalanó al mundo con su presencia y capacidad, capturando en esencia el espíritu de su época, y convirtiéndose en un vehículo vital de expresión para las mujeres, particularmente en una era influenciada por rígidas normas de género. Fue a través de su interpretación distintiva de personajes cómicos de bomba rubia que saltó a la fama, y finalmente se convirtió en el símbolo sexual por excelencia de la cultura pop. Sus inolvidables labios rojos y su cabello rubio platino se convirtieron en una parte tan importante de su identidad como su aura sincera y seductora. De hecho, cuando uno piensa en Marilyn Monroe, surge naturalmente una imagen deliberada de su figura calipigia, sus ojos somnolientos y de sirena y su voz, suave, casi vulnerable. Una mezcla de inocencia e intoxicación sensual que era enteramente del propio Marilyn. Pero más allá del brillo de su imagen pública, la vida de Marilyn Monroe fue un continuo flujo y reflujo de batallas personales y profesionales. Nacida en un mundo de cimientos inestables y ahogándose en un océano de emociones indómitas, tenía la asombrosa capacidad de relacionarse con la multitud, atrayendo el respeto y la admiración de legiones de fanáticos de todo el mundo. Sus propios antecedentes de ascendencia incierta, y la juventud que pasaba dentro y fuera de los hogares de acogida la convirtieron en un alma sensible, resistente y con una historia de fondo desgarradora. Asistió a la escuela secundaria Van Nuys y, aunque impecablemente bonita, no logró atraer la popularidad de teens. A la tormentosa edad de 16 años, ya estaba casada con James Doherty, un hombre experimentado en una época en la que las niñas apenas alcanzaban la madurez. Hasta que se vio obligada a salir sola, a destejer los numerosos nudos que la sujetaban y a pisar la amplia diáspora de posibilidades. Su viaje de pruebas y tribulaciones no tuvo fin incluso mientras perseguía sus sueños bajo el sol resplandeciente de Hollywood. Desde su época como trabajadora de una fábrica hasta su descubrimiento por parte de Estados Unidos. Fotógrafa del ejército y posterior fase de modelaje, su camino hacia el estrellato fue un testimonio de una resolución inquebrantable y del deseo de crear un futuro mejor que el pasado. El año 1946 marcó lo que se considera el nacimiento oficial de Marilyn Monroe, con su primer contrato cinematográfico discreto y el apellido modificado que adoptó. Esto marcó el comienzo de una carrera como actor como ninguna otra. Ella encarnaría una destreza dramática impresionante y al mismo tiempo encantaría al público con su talento cómico, demostrando que era más que el simple personaje de rubia tonta que tan a menudo se le prescribía. Monroe hizo más que simplemente entretener a guión, tenía un deseo insaciable de que la tomaran en serio, único para los de su especie y los tiempos en que existió. Su inclusión de su entonces esposo, la superestrella del béisbol Joe DiMaggio, en el deporte masculino, un beatnik que se entrega a la poesía, y su participación activa en el movimiento por los derechos civiles exponen a Monroe más allá del deslumbrante tejido de Hollywood, como un ser humano de espectro completo. Aún así, su lucha persiste. En la década de 1950, las mismas cámaras que proyectaban su imagen en el escenario global a menudo se centraban intrusivamente en las angustias de su vida privada, amplificando su fragilidad. Es una paradoja desconcertante, un ángel de la adulación, pero cautivo de la desesperación. Un foco de atención muy vigilado y atraído por la misma lucha de la que buscaba escapar. El comportamiento rubio platino que se apoderó de las mentes de millones enmascaró una lucha personal exclusiva del glamoroso mundo que ocupaba. Detrás de las sonrisas y la personalidad radiante había una mujer que anhelaba no elogios vacíos, sino la comprensión humana respetuosa de su viaje personal, las pruebas que acompañaron su ascenso al estrellato. La lucha de Monroe por la aceptación y la validación infligió numerosos desafíos emocionales y psicológicos. La noción percibida de Monroe, el ícono, pasó factura a su capacidad para vivir su vida auténticamente. En sus palabras, a menudo se encontraba a la altura de un concepto que le impedía disfrutar de los placeres simples de la vida. El glamour que enmascaró sus luchas también contribuyó a su vulnerabilidad. Con la fama llegaron presiones externas no deseadas.
Las críticas generalizadas, una vida amorosa complicada, un horario de trabajo implacable y su continua batalla con los demonios internos pasaron factura. El rápido ascenso de Monroe a la fama mundial la dejó mal preparada para hacer frente a la consiguiente avalancha de estrés y exigencias. La vida personal de Monroe fue un espectáculo público, que a menudo eclipsó sus tremendos logros. Luchó contra la depresión y el insomnio y recurrió al alcohol y las tabletas como un respiro temporal. Esta turbulenta historia personal destacó un aspecto más oscuro de su vida, revelando que no es solo una actriz, sino una mujer compleja con sus altibajos, como cualquier ser normal. A pesar de las filas de logros de renombre que embellecieron su currículum, el fracaso percibido se mantuvo en la misma posición. Existía su absoluta necesidad de ser tomada en serio como actriz, lo que le resultó cada vez más difícil a medida que los grandes estudios perpetuaban la caricatura de la rubia tonta que había desarrollado en su camino hacia el estrellato. Esta crisis estaba irrevocablemente vinculada al poder dictatorial de la industria cinematográfica reinante sobre el reparto y las historias, mientras que Monroe buscaba cada vez más ampliar sus papeles e ilustrar lo que era. Las limitaciones la asfixiaron artísticamente, no permitiéndole las alas de expresión creativa necesarias para volar más allá del personaje recortado en el que se había convertido. Pero más que su desilusión profesional, fue el colapso de su vida personal lo que marcó el comienzo de su espiral descendente. Sus matrimonios con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller terminaron en divorcio, dejando a Monroe, la mujer, lidiando con el vacío del amor incumplido. Su equipo de familiares parecía estar mal cuando llegó una vulnerabilidad atractiva, solo vieron el flujo de caja. Su controvertido romance con John F. Kennedy le generó críticas adicionales, sucias y profundas. Fue en este momento en que comenzó a citarla cuando era adulta, cuando cristalizó el arquetipo de la víctima muñeca, lista para devorarla por ramificaciones sin recorte de decencia. Sin embargo, atrapada en el torbellino de su identidad fracturada, su espíritu insaciable le permitió resurgir de las cenizas cada vez. A menudo citaba, solo porque fracases una vez, no significa que vayas a fracasar en todo. Fue este coraje, este impulso implacable, lo que mantuvo su cabeza fuera del agua, pilotando su tumultuosa balsa de vida personal y profesional hacia las orillas de la esperanza. Por desgracia, sus victorias personales no fueron más que temporales. Con su prematura muerte la noche del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe se volvió inmortal, suspendida para siempre en el tiempo y su firma indeleble quedó grabada en cada década siguiente. La sobredosis de barbitúricos que acabó con la vida de la estrella de 36 años fue una conclusión tan sombría como había llegado su tumultuosa vida. Al comprender la mística de Marilyn Monroe más allá de su prematuro final, uno podría rastrear los ecos de empatía y triunfo personal que cortejó y logró en su viaje hacia las estrellas. Nacida en un mundo insignificante, Marilyn irradió su presencia en el gran cosmos de la fama, afirmando el poder de su espíritu decidido que continúa encendiendo la pasión y la admiración de generaciones. El viaje de Monroe habla de victoria y caída, yuxtapuesto de una manera que invita a arrojar luz sobre su humanidad. Ella que, a través de su fragilidad intrínseca, la lleva al corazón de millones. Mortal pero inmortal, defectuoso pero perfecto, frágil pero perpetuamente flotante. El baño inundado de todo lo que era Marilyn Monroe, y la atracción convincente que allí se respiraba. Como dijo una vez, con la fama, ya sabes, puedes leer sobre ti mismo, las ideas de otra persona sobre ti, pero lo importante de ti es lo que piensas sobre ti mismo. Fueron precisamente estas razones introspectivas las que la llevaron a analizar, simpatizar y, finalmente, considerarse a sí misma como el epítome de su tiempo y la esencia de la vida dentro de la industria cinematográfica. Incluso hoy, su esencia se niega a desvanecerse. De ninguna manera el rosa besado de cereza en los bordes de la memoria o la historia rápidamente olvidada, continúa inspirando diversas formas de expresión creativa. Los lienzos de medios mixtos, las baladas líricas y la prosa detallada son solo algunas de las muchas formas en que el mundo continúa apreciando y celebrando la existencia magnética de Marilyn Monroe. Marilyn no es más que como el poderoso océano, inmensa, fascinante y atrevida a ser profunda, a pesar de las incesantes olas de la vida que se estrellan sobre ella y amenazan con descarrilarla. Al igual que ese océano persistente, el señuelo perpetuo de Marilyn Monroe está en su danza interminable con las mareas. En conclusión, el carácter multifacético de Marilyn Monroe es digno de recordar y honrar. Su historia no es de fracaso y desesperación, sino de triunfo envuelto en tragedia, iluminado por su infinita capacidad de amar y su inquebrantable determinación de levantarse. Ella era una leyenda en la vida, luchando por toda la felicidad que podía captar.
Su espíritu brilla, no solo en los relucientes carretes de la época dorada de Hollywood o en los dulces vientos del recuerdo, sino también en el testamento que dio a luz a la resiliencia humana, la fuerza frente a las pruebas y el poder permanente y liberador de la confianza en uno mismo. Aún hoy continúa iluminando el camino para quienes se atreven a soñar, vivir y amar. Como fuerza indomable, como musa, como mujer, estrenó un rostro lleno de emociones indescriptibles en el lienzo cinematográfico. Es más que una simple leyenda. Es una vida, llena hasta el borde de pasión, esperanza y dolor, que continúa ondeando en el tejido del tiempo, muy parecida a su omnipresente vestido blanco en The Seven Year. Con esta comprensión realizamos este homenaje, no a la estrella Marilyn Monroe, sino a la mujer Norma Jeanne Mortenson, cuyas luchas y éxitos, cuyas risas y tristezas sirvieron como una amalgama de vida e inspiración que continúa moldeando nuestros pensamientos y despertar nuestra conciencia. Puede que su vida se haya visto truncada, pero el espíritu de Marilyn Monroe sigue vivo, un testimonio duradero del extraordinario poder de una chica común y corriente desde sus humildes comienzos. Marilyn Monroe fue de hecho un susurro extraordinario en el viento guión, una manifestación de belleza, una maniobra de emociones, una creadora de recuerdos, una lección de amor, un símbolo de lujuria y una constante historia de triunfo y parodia. Ella era Norma Jeanne Becker, era Marilyn Monroe e incluso después de todos estos años, sigue siendo Norma Jeanne. Te invitamos, entonces, a desempolvar las páginas de la historia que catalogan su vida y desenterrar la magnética historia de una mujer que se atrevió a soñar y, con feroz determinación, se atrevió a vivir en sus términos, a pesar de los inevitables desafíos que enfrentó. Bienvenido a la cautivadora historia de Marilyn Monroe, una historia nunca contada y contada demasiadas veces. Al cerrar el capítulo sobre la cautivadora pero desgarradora narrativa de la vida de Marilyn, nos quedamos con una mujer fenomenal que adornó el mundo con su presencia mortal pero inmortal. Una mujer cuyo profundo impacto en el mundo es palpable, con la notoriedad de sus luchas subrayada por la inmensa victoria que yacía dentro de su espíritu innato. Así continúa su historia, la crónica de Marilyn Monroe, una narrativa imbuida de dolor, pasión y perseverancia. Un testimonio encarnado de cómo la vida, con todos sus intrincados patrones, teje historias de tragedia y triunfo. Y cómo una joven aparentemente ordinaria, guiada por un anhelo extraordinario, pudo imprimir en el lienzo de la existencia el tono indomable de la resiliencia. Sumérgete en la vida de Marilyn Monroe es descubrir continuamente facetas de la humanidad pura, trayendo consigo el hermoso desastre que realmente es la vida. Con un corazón lleno de empatía y una admiración mezclada con una reflexión sombría, la reconocemos no solo como un ícono cinematográfico, sino como un emblema perdurable de la revolución sexual de la época, que encarna el cambio y el desafío que requería su tiempo. De hecho, es posible que el mundo haya perdido a Marilyn Monroe en ese fatídico día del 4 de agosto de 1962, pero el poder de su espíritu indomable sigue vivo y continúa cautivando corazones y estimulando reflexiones. Al hacerlo, ella sigue siendo, perpetua y quizás paradójicamente, la mujer inalienable asociada con los conceptos de muerte y vida la manifestación última de la interacción entre tragedia y redención que es de suma importancia en la experiencia humana universal.